Padre, no necesitamos nada que ya no tengamos en la preciosa persona del Hijo de Dios que hoy habita en medio nuestro. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su amor? Gracias, Padre, te bendecimos, te alabamos, adoramos tu precioso nombre y te decimos gracias por amarnos. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Gloria a Jesús. Aleluya, Dios es tan grande, es maravilloso. Amén. Mientras tomamos nuestros asientos, invitamos a todos los pequeños que adoraron esta mañana con nosotros a una clase especial que ellos tienen en el salón de niños. Les invitamos a todos los pequeños a pasar este momento. Qué lindo adorar juntos. Qué hermoso, qué maravilloso. Gracias, ministros del Señor. Gracias. Qué bueno es Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo verles. Qué hermosos. Bienvenidos. Algunos no les veía hace algún tiempo. Bienvenidos, de verdad. Qué gozo. Y no sé si usted saludó a 2 o 3 alrededor suyo. Tome ese tiempo, por favor. Salude a 2, 3 alrededor suyo. Qué bueno verte, dígale. Bienvenido. Qué gusto. Qué gusto tenerte acá. Qué precioso es Jesús. Ahora sí, me da su atención acá, por favor. El tema de esta preciosa mañana es el maravilloso multiplicador. El maravilloso multiplicador que vino a nosotros, que vino a habitar en nosotros. Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 6. Juan 6, por favor, va a ser nuestro pasaje central. Juan 6. Y mientras usted abre Juan 6 también, mientras termina de abrir Juan 6, vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, ¿ok? Hola. Vamos a probar ese audio ahí. Sí, perfecto, chévere. Gracias, mis amados. Amén. Juan 6 y segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a empezar en segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1, abra su corazón. Padre, entregamos nuestro corazón a ti en confianza absoluta de lo que dice tu palabra. Nos rendimos hoy a tu consejo. Nos rendimos hoy a la maravilla de Jesús. Padre, necesitamos es que el Hijo de Dios pueda ser visto por nuestros corazones en una manera que antes no lo hayamos hecho, Señor. Revélanos a Jesús, Padre. Revélanos la belleza y la maravilla de Jesús al ir a tu palabra y al entender, Señor, la grandeza del multiplicador que vino a habitar en nosotros. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, nosotros tenemos que saber que la salvación que Dios nos ha dado, nos regaló el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, para que ahora nosotros vivamos continuamente maravillados en su presencia. Él nos dio, la salvación nos dio su Espíritu Santo, para que nosotros, con el poder del Espíritu que vino a habitar en nosotros, vivamos disfrutando y maravillados en su presencia. Algo que a la religión le cuesta entender, pero nosotros los salvos debemos tener bien claro en nuestro corazón, es que la presencia de Dios no es algo distante. La presencia de Dios no es algo lejano en nosotros los creyentes. La presencia de Dios no está lejos. La presencia de Dios está en nosotros. Su presencia es la realidad más hermosa. La presencia de Dios, esta adoración que llegamos a su trono, no con la conciencia de un Dios lejano. La bendición de la adoración es tener conciencia de un Dios que se acercó y que vino a nosotros. Él vino a vivir en nosotros. Ese maravilloso Jesús que nos habita es la naturaleza divina morando en nosotros. ¿Sabe qué? Nosotros no somos más espíritus muertos. Nosotros no somos más almas muertas. Nosotros somos espíritus vivos por causa del Espíritu de Cristo que vino a morar en nosotros.
¿Por qué dice usted? ¿Y cómo yo estoy seguro de eso, pastor? Es por la obra de justicia que Cristo realizó. Su obra pagó un precio tan alto. Su obra de justicia fue tan grande al punto que nos dio ese precioso regalo de tener la presencia en nosotros. La misión que tenemos entonces a partir del nuevo nacimiento es descubrir. Ya no pedimos algo. Bien lo dijo nuestro hermano Fernando en la alabanza. Nosotros no tenemos que pedir algo. La vida cristiana ahora consiste en ¿qué? Descubrir la vida gloriosa que ya se nos ha dado. Esa es la vida cristiana. ¿En qué consiste vivir esta vida? Si yo vivo este día sin descubrir, no he vivido realmente. Cada día consiste en descubrir la belleza de Jesús. Cada día consiste en que el cielo nos revele una pincelada más de la belleza de Jesús. En eso consiste vivir cada día. Esa es la misión que tenemos. ¿Cómo resumimos nuestro trabajo? ¿Cómo resumimos nuestro propósito de existencia? Se resume cada día en descubrir la belleza de Jesús. Para eso Dios nos llamó. Descubrir su salvación cada día y adorarle a Él, es decir, vivir para eternidad, empezar a vivir para lo eterno. Esa es la vida a la que fuimos llamados, amarle a Él en respuesta a su gran amor por nosotros. Nosotros respondemos al amor que Él nos ha dado. Es importante que usted abra su corazón a esto. Porque ¿por qué estamos muchas veces, por qué el creyente se siente vacío? Porque no tiene conciencia del amor que ya ha recibido. ¿Cómo respondemos en amor cada día? ¿Cómo obedecemos el gran mandamiento? El gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo lo que Él te ha dado y amarás a tu prójimo. ¿Cómo podemos cumplir ese mandamiento? Es imposible si nosotros no tenemos conciencia de su amor por nosotros. ¿Y qué es amor? Amor es que Él puso su presencia, su espíritu en nosotros, iglesia amada. Él me dio su vida. Ahora yo respondo amándole a Él, haciéndolo a Él primero en todo. La vida consiste, otra definición. ¿Cuál es nuestra misión? Ponerlo a Dios primero en todas las áreas de nuestra vida. Ponerlo a Dios primero cada día. Si Dios no fue primero en este día, entonces es un día desperdiciado, es un día malgastado. Si Él me ama, Dios nunca me dejará de amar por causa de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, yo perdí mi vida hoy si yo hoy no descubrí la belleza de Jesús, la maravilla de Jesús. Es por eso importante que entendamos, cada día consiste en ponerlo primero a Él. Por favor, definición importante: ponerlo primero a Él. Él primero. Si Él es primero, entonces habré vivido verdaderamente. Para eso fuimos llamados nosotros. ¿Por qué ponerlo a Él primero en todo? Porque Él me dio lo primero suyo. Él me dio a su Hijo, lo más precioso suyo, Él me lo dio. Por lo tanto, yo respondo con esa misma clase de amor. Con su mismo amor, yo respondo también dándole entonces lo primero a Él. Eso es porque Él me dio lo primero a mí. Este es el llamado de nuestras vidas, mis amados. Este es el llamado de nuestra vida, amada iglesia. Maravillarnos en su gracia, maravillarnos en la paz que nos entregó. Y usted dirá: pastor, eso suena muy espiritual, pero en la práctica, ¿cómo suena? Suena igual en la práctica. Muchas veces, porque no estamos maravillándonos en Dios, tomamos decisiones equivocadas. Muchas veces, porque no estamos separando el espacio para maravillarnos en su paz, nos llenamos de cosas innecesarias, nos llenamos de resentimientos, nos reinamos de falta de perdón. Pero una persona que vive maravillándose en el Señor no tiene tiempo para esas cosas. El enemigo y las tinieblas van a huir de nuestras vidas cuando nosotros entendemos que fuimos creados para Él. Cada día se trata de Él. Cada día se trata de responder a su amor. Esa es la vida, mis amados. Yo quiero decirle que ningún otro llamado, ninguna otra tarea debe tener la prioridad en nuestras vidas. Ni siquiera el trabajo, ni siquiera los afanes y las preocupaciones deben tener esa prioridad en nuestras vidas. Si tú no te maravillas en el Señor cada día, pierdes ese día. Dios nos llamó cada día a descubrir su belleza. Hoy es un nuevo día. Gracias, Señor, por la belleza tuya que me quieres hoy mostrar, por la eternidad que me quieres revelar. Abro mi corazón. Cada día nosotros deberíamos empezar con una oración: Señor, abro mi corazón a ver tu belleza hoy. Abro mi corazón a ver tu grandeza, a ver quién eres tú, Señor. Abro mi vida, porque de eso se trata la vida. Allí es donde realmente ganamos nuestra vida.
Él nos salvó y nos entregó su Espíritu para hacer posible que nuestro ser viva adorando lo que es eterno, para que vivamos maravillados. Dios, a través del apóstol Pedro, nos recuerda la bendición que ahora disponemos gracias a la salvación y la justicia de Dios en Cristo. Vamos a ver qué se nos dio, dice Pedro, una fe tan preciosa como la fe que recibieron los apóstoles. Y esa fe debe responder en conocer lo eterno, conocerlo a Él. Tú recibiste nada más y nada menos que la misma preciosa fe que recibieron los apóstoles. ¿Cómo vamos a responder con esa fe? Podríamos también responder alternativamente con otras cosas que nos van a llevar al fracaso. Responder con duda. Sí, Dios lo dijo, pero yo no creo hoy. Sí, Dios lo ha hecho, pero yo no creo que hoy lo va a hacer. Esa es la manera alternativa de las tinieblas, tentarnos y llevarnos a responder. Pero Dios permite las circunstancias para llevar a responder a su pueblo en la preciosa fe de Cristo. Leamos por favor el versículo 1 de segunda de Pedro. Simón Pedro y siervo apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A ustedes, los que han recibido una fe como la nuestra. En el original dice tan preciosa como la nuestra, una fe que es preciosa como la nuestra, una fe del mismo valor que la que nosotros tenemos. ¿Se imagina? Tengo la fe de Pedro. Usted tiene la fe de Juan, la fe de Pablo, la misma fe, el mismo poder espiritual, la misma capacidad en el espíritu para responder como ellos respondieron, está en nosotros. Eso es salvación. Esa es la vida eterna. Dice, una fe como la nuestra, de la misma clase que la clase de fe de los apóstoles. Esa es la fe que tenemos. Aleluya. Mediante, ¿cómo se nos entregó esa fe? Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mediante su justicia, mediante su salvación se nos entregó esa maravillosa fe. Por lo que Cristo hizo, no es porque tú te la ganaste, no es porque yo me la gané. Esa fe la tenemos por lo que hizo Cristo Jesús. ¿Cómo la recibo, pastor? Cuando tú depositas toda tu confianza en lo que Cristo hizo. Cuando tú depositas tu confianza, esa fe es nuestra. Esa es la fe de la iglesia. Esa es la fe que tenemos. Por eso es que estamos parados firmes. Y las tormentas quieren golpearnos, pero aquí estamos porque no es mi fe, es la fe de Cristo Jesús en nosotros. Es la maravillosa fe de Él. Espero que estén tomando notas, mis amados. Continúa diciendo, versículo 2: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando yo entiendo el propósito de la vida? Conocerle a Él, conocer la salvación de Jesús, conocer al maravilloso. ¿Qué es lo que va a pasar? Resultado, conocerle a Él es la operación más importante de nuestras vidas. Una operación matemática siempre lleva un resultado. Una suma tiene un resultado, es igual a tanto. Una resta lleva un resultado. La operación de conocerle a Cristo Jesús tiene siempre un resultado, y ese resultado es multiplicación. Vamos a leer nuevamente el pasaje. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿A quiénes? A aquellos que entienden que se trata la vida de ¿qué? De conocerle a Él. Oh Señor, hoy domingo se trata de conocerte a ti. Gracias, Padre Celestial. Hoy te conozco a ti. ¿Sabes cuál es el resultado de esa operación? Gracia y paz multiplicadas. Gracia y paz multiplicadas. Estamos leyendo una versión literal. No es una versión paráfrasis. Las paráfrasis, como Nueva Traducción Viviente, cuando usted ve una palabra, no significa que esa palabra necesariamente esté en el original. La idea está, pero palabra por palabra no está. Cuando estamos estudiando la Biblia, es bueno hacerlo con una versión literal principalmente y ayudarnos de paráfrasis. Estamos leyendo en la versión de las Américas, y la versión de las Américas literalmente dice multiplicados, porque en el griego original literalmente la palabra es esa, multiplicación. ¿Sabía usted que nuestro Dios es un Dios que multiplica? Es multiplicador. Y su gracia y su paz se multiplican. ¿Qué es gracia? ¿Qué es paz? Su gracia es su favor inmerecido, pero es nuestro. No me lo merezco. Sí, es cierto, no me merezco, pero es mío. Usted no se lo merecía. Usted se portó muy mal, pero Él se lo dio por la gracia de Cristo Jesús. Esa gracia
se multiplica en nuestras vidas. Vemos un efecto multiplicador, ese favor de Dios, cuando nosotros conocemos la belleza de Jesús. La gracia de Dios y la paz de Dios son dos resultados de la multiplicación de Dios. En la medida en que nos concentramos, en la medida en que concentramos nuestros valores en lo que es verdaderamente eterno. ¿Qué es eterno? Jesús. ¿Qué es eterno? Su presencia. ¿Qué es eterno? Su vida en nosotros. Dios es un Dios multiplicador de sus regalos. ¿Cuáles son esos regalos? Gracia y paz. Para aquellos que toman una decisión, ¿a quiénes se les multiplica la gracia y la paz? A aquellos que dicen: voy a poner mis prioridades y mis valores en conocer al Eterno, en conocer eternidad. A esa persona se le multiplican la gracia y la paz. Cuando yo traigo todo mi ser, cuando yo traigo todos mis sueños, cuando yo traigo todos mis anhelos, cuando yo se los rindo a Él, la gracia y la paz se multiplican. Gracia y paz. Imagina vivir. Gracia es la palabra favor, ya le dije, y paz es la palabra el bienestar de Dios. La palabra en el hebreo es shalom y significa mucho más que un ambiente pacífico. ¿Sabe lo que es el shalom de Dios? Es todo el bienestar de Dios. Es todo el bien de Dios. Se multiplica en nuestras vidas cuando yo le conozco a Él, cuando yo vivo para conocerle a Él. Qué maravilla es esto. Solamente la persona que pone valor en lo eterno de Dios es la persona que este año disfrutará de gracia y paz multiplicadas. Ya tenemos su favor, pero depende de ti dedicar cada día a conocer esa gracia y decir: Señor, hoy consiste en maravillarme en ti. El clamor de tu corazón debe ser: abre mis ojos para contemplar la belleza de lo eterno. Que nada temporal y nada vano robe el brillo de mis ojos, porque en esa medida veremos el poder multiplicador de Dios. En esa medida veremos y experimentaremos su gracia y su paz. Es importante entender esto, iglesia del Señor. Yo no tengo que perseguir su gracia y su paz. Aquí nos dice eso. Persigan, procura obtener la gracia de Dios. Esfuérzate y lucha por obtener la paz de Dios. No. Gracia y paz son el resultado. Gracia y paz, el favor y el bienestar de Dios se multiplicarán en mi vida si yo lo busco a Él. Si lo hacemos a Él tesoro, porque no hay otra manera de vivir la vida. Y esto es justamente lo que la canción de David en el Salmo 40 declara. David declara en el Salmo 40 verso 4: cuán bienaventurado es el hombre, dichoso, feliz, es el hombre que ha puesto en Jehová su confianza, el hombre que ha hecho a Dios su confianza, aquel que ha puesto en el Señor su esperanza, el hombre que ha puesto en el Señor su seguridad y refugio. No hay seguridad. Usted puede intentar hacer las mejores inversiones, no es seguridad verdadera aparte de Dios. Podemos intentar hacer los mejores planes y decisiones y resoluciones para este año. Yo quiero de una vez aguarle la fiesta. No hay verdadera seguridad, verdadera paz aparte de conocerle a Él y maravillarnos en el Señor. No existe. Es ilógico, es incongruente. Paz y seguridad aparte de maravillarme en Él no existe. De una vez tenemos que entenderlo, iglesia. El hombre siempre pondrá su corazón en lo que él considere seguridad. El hombre pone su corazón en lo que él considera es esperanza, es refugio. Pero el hombre y la mujer de Dios solamente confían en Dios como seguridad, como esperanza, como certeza. Solo Dios es certeza. Espero que las cosas que están pasando alrededor nuestra nos lleven a entender que realmente todo el sistema es inseguro. Intente poner su confianza en el sistema, es frágil, el sistema cae. Muchos inversionistas y gente experta en las inversiones en las grandes bolsas y grandes mercados está hablando que el 2022 es un año de colapso financiero. Las bolsas van a caer, los mercados van a caer. Pase lo que pase con las bolsas y mercados, yo quiero decirle algo: el que hace a Dios su seguridad y su confianza estará bien, tendrá gracia y paz multiplicadas. Eso es lo que Él ha prometido. Eso es lo que Él ha dicho. Y esa tiene que ser nuestra decisión de vida, iglesia amada. Esa debe ser. Pero mire, continúa diciendo el versículo que estamos leyendo en el Salmo 40.
Bienaventurado el hombre que puso en él su confianza y que no se ha vuelto a los soberbios. Esa es la alternativa. Soberbia es insolencia. Es cuando yo defino algo seguro aparte de Dios. Fuerza aparte de Dios. Bienaventurado el hombre que no se va tras esos caminos. Bienaventurado el hombre que dice que no se va ni a los que caen en falsedad. ¿Qué es falsedad? Mentira, engaño, ídolos, lo temporal, lo que termina en vergüenza y burla. Mire, no podemos hacer la misión de nuestra vida lo temporal. Sí, es importante hacer negocios, es importante trabajar, es importante producir, pero todas esas cosas tienen que estar allá afuera, no en mi corazón. Y de esas cosas no debo ser gobernado, porque todos aquellos que se dejan ser gobernados por eso, dice el apóstol Pablo a Timoteo, fueron traspasados por muchos dolores. Es lo que dice también David en el Salmo 16. Todos aquellos que sirven diligentes a otros dioses, sus dolores se multiplican. Iglesia del Señor, nosotros no vamos a ser traspasados por dolores. A nosotros se nos va a multiplicar gracia y paz por conocerlo a Él, maravillarnos en Él, disfrutarlo a Él, iglesia del Señor. Esa es la verdadera vida, no a la falsedad. Ahora, esta es la operación. Yo le estoy mostrando la operación. Toda operación lleva un resultado. ¿Cuál es el resultado de un corazón que ha hecho a Dios su seguridad, su confianza, su deleite? El resultado será una multiplicación. Versículo 5. Verso 5 dice: muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho. Muchas. La palabra muchas es la palabra hebrea rab, que significa aumentar, multiplicar, muchísimo, multitud, algo que es numeroso. Y muchos son tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Qué gran resultado. Las maravillas de Dios se multiplican, aumentan, son abundantes, numerosas en el corazón que ha hecho a Dios su confianza, su bien, su tesoro. ¿Qué va a pasar? Se le aumenta, se le multiplica las maravillas de Dios al corazón que ha hecho a Dios su confianza. Y yo quiero que anote conmigo 3 puntos acerca de este maravilloso Dios que multiplica. Tenemos al maravilloso multiplicador de compasión. ¿Qué es lo que Dios multiplica? Dios multiplica la compasión en nuestros corazones. Vamos a ir a Juan 6, que es nuestro pasaje que estamos estudiando. Y en este pasaje vamos a ver al Dios multiplicador revelado en su Hijo Jesucristo. El Dios multiplicador quiere que lo conozcamos a Él, que aprendamos a comerlo a Él. De hecho, Juan 6 se le conoce el capítulo del pan. ¿Por qué? Porque son 71 versículos donde Jesús expone todo lo que Él habla para que entendamos que Él es verdadera comida. Jesús es el pan de la vida. Dice: yo soy el pan de la vida. Jesús quiere que lo comamos a Él, que disfrutemos comiendo sus palabras, porque sus palabras son el verdadero alimento que necesitamos. Que aprendamos a caminar con conciencia de su presencia. Si nosotros aprendemos a hacer de Jesús nuestra prioridad, el espacio en nuestros corazones, ¿qué pasa? El primer resultado de la operación, el espacio en nuestros corazones se ensancha, se multiplica, tu corazón se ensancha y Dios entonces muestra más y más su gloria. Veamos al maravilloso multiplicador en la narración de este milagro que para muchos es conocido, la alimentación milagrosa de aproximadamente, usted le han dicho la alimentación de los 5,000, no, es la alimentación de los 20,000. Vamos a verlo. Vamos al versículo 1, Juan 6, 1. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, el mar de Galilea que se le daba el nombre de mar, pero era un lago inmenso, es un lago grande, es un lago bien grande, el mar o lago de Galilea, también conocido como mar de Tiberias o lago de Tiberias. Jesús se fue al otro lado del mar, cruzó. Verso 2, ¿qué pasó? Y le seguía una gran multitud. ¿Por qué? Pues veían las señales, los milagros
que realizaba en los enfermos. ¿Por qué le seguía la gente a Jesús? Porque veían los milagros que Jesús hacía. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua. Qué maravilloso. Miren, nada está en la palabra por casualidad. Nada está en la palabra por accidente. La Pascua se celebraba ¿qué? Era una fiesta donde se celebraba la liberación de Dios, cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, avisorando una Pascua futura, la liberación que Cristo, como el Cordero Pascual, llevaría a cabo por todo su pueblo. Entonces, la Pascua era una fiesta y era un banquete. Estamos a punto de experimentar una de las Pascuas más maravillosas que Jesús llevó a cabo. Estaba cerca la Pascua, dice, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos, Jesús pensaba pasar un momento a solas. Jesús alza los ojos y ve toda una multitud está viniendo. Dice, viendo que una gran multitud venía hacia él. Ahora, hagamos una pausa aquí. Este milagro de Jesús es narrado por los 4 evangelios, por los 4 escritores de los 4 evangelios. Está en Mateo 14, está en Lucas 6 y en Lucas 9. De hecho, este es el único milagro de Jesús que es mencionado por todos los escritores. Hay cosas que Mateo menciona que las complementa Lucas, Marcos y Juan. Entre ellos complementan sus relatos. Pero este milagro los 4 evangelistas lo mencionan: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El maravilloso Jesús multiplicador, alimentando una gran multitud en tiempo de la Pascua, era el cumplimiento de lo que Dios había dicho en Deuteronomio 18. No lo vamos a leer, pero en Deuteronomio 18 Dios le había dicho a Israel: yo les voy a levantar un profeta más grande que Moisés. Y Moisés, ustedes conocen, un profeta mucho más grande que Moisés iba a levantar. Jesús con esto está diciéndonos: yo soy mucho más grande que Moisés. Y así como Moisés fue el instrumento de Dios para alimentar a toda la nación de Israel en el desierto a través del maná que bajó del cielo, pan del cielo. Eso está en Éxodo 16, cuando Dios hizo descender maná, y todos los días descendía maná para que Israel comiera pan del cielo. Un solo día no llegaba el maná y era el sábado. El viernes ellos tenían que coger porción para 2 días, pero el sábado ellos descansaban y comían solamente lo que recogían el viernes. Para otro día no se podría. Pero si ellos el lunes decían: vamos a recoger para lunes y martes, esa comida se podría con gusano. Así como Moisés le dio, alimentó a todo Israel en el desierto, Jesús es mucho más grande que Moisés. Y Jesús es ese profeta que profetizó Deuteronomio 18. Mucho más grande que Moisés es Jesús. Y Él va a alimentar a toda esa multitud. Es súper importante fijarnos en los detalles adicionales que mencionan los otros 3 evangelistas, porque van a complementar nuestro entendimiento de lo que pasa en torno a este suceso. Jesús se había retirado para estar a solas con el Padre hacia otro lado del lago de Galilea. En Lucas 9:10 dice que Jesús se fue exactamente a la cercanía de una ciudad llamada Betsaida. De repente se da cuenta que la multitud de gente lo está siguiendo. Y la razón por la que lo siguen es porque habían visto los milagros que Jesús hacía. Cuando vio a toda esa gran multitud de personas viniendo, dice Mateo 14:14, su corazón se enterneció. Su corazón se llenó de ternura al ver la multitud de personas que venían. Él sabe que estas personas solamente lo están buscando por los milagros. Él sabe, pero incluso así su corazón tiene compasión de ellos. Él sabe que lo están buscando por los milagros, para que los sane, por las señales. Pero dice Mateo, es claro el relato, que Jesús se enternece. Jesús, aún así que sabe el verdadero motivo de sus corazones, Jesús tiene compasión de ellos. Jesús está dispuesto a sanarlos. Jesús está dispuesto a alimentarlos. Marcos 6:34 en la Biblia textual dice que sus entrañas se enternecieron por la gente. Sus entrañas se enternecieron por la gente, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y dice Lucas 9, les enseñaba acerca del reino de Dios.
A esa gente que lo buscaba por un interés, ser sanado, Jesús igual, su corazón estaba multiplicado en compasión para toda esa multitud de personas. Enseñarles, dice acerca del reino, sanarlos. Esta es la misma condición. Aquí vemos que pasó el pueblo de Israel. Israel, dice Zacarías 10, que Israel es como un pueblo que no tiene pastor. Aquí vemos que en Jesús entonces se cumple la restauración que Zacarías profetiza. Leamos por favor Zacarías 10:1, dice: pidan lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. La lluvia tardía es la lluvia de primavera. La lluvia temprana es la lluvia de otoño. Para que usted sepa esos términos en la palabra. ¿Qué es eso de lluvia temprana, lluvia tardía? Lluvia temprana era la lluvia de otoño, la lluvia tardía, la lluvia de primavera. Pidan lluvia al Señor en tiempo de la lluvia tardía. Esa es la restauración de Dios. Al Jehová que hace los nubarrones, a Jehová que hace los rayos, porque Él les dará aguaceros, Él les dará hierba en el campo a cada uno. ¿Cómo es la restauración de Dios? Es maravillosa, que Él está dispuesto a dar aguaceros a la tierra seca, darles hierba a cada uno. Lluvia y hierba ilustran la restauración del cuidado pastoral de Dios por su pueblo, porque la hierba no puede crecer si no hay agua, ¿verdad? ¿Y qué necesitan las ovejas para poder vivir? Necesitan alimentarse ¿de qué? Del pasto, de la hierba. Y Dios promete que su restauración a su pueblo que está sin pastor va a ser lluvias de bendición, lluvias que les va a dar a ellos suficiente hierba para que sus ovejas sean alimentadas. Ese es nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Versículo 2 dice Zacarías: porque los terafines son ídolos que se tenían en las casas, ídolos domésticos. Los terafines, esos ídolos que hablan vanidad, hablan iniquidad. Los adivinos ven visiones mentirosas, cuentan sueños falsos, en vano dan consuelo. Esos adivinos, los ídolos, solo son vanidad, solo son temporal. Por eso es que su pueblo está sufriendo. Por eso dice: por tanto, el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Donde no hay pastor, el pueblo sufre. Y esa era la condición de Israel. No había pastor. Y estas multitudes lo van siguiendo a Jesús y su corazón se enternece, se multiplica de la compasión necesaria para 20,000 personas. ¿Por qué? Porque son como ovejas que no tienen pastor. Estas multitudes han venido a Jesús porque son ovejas sin pastor. Han venido a Jesús, ¿por qué? ¿Sabe por qué vienen a Jesús? Porque Jesús es el multiplicador de lluvia y hierba para todas las ovejas necesitadas. Es cierto que muchos lo siguen por solamente recibir un beneficio material, pero yo quiero decirte, independientemente del motivo por el cual vengan esas ovejas, eso no detiene la provisión de Dios para estas personas. Independientemente de los motivos, ¿por qué vienen? Por un interés, vienen para que solamente le oren, vienen porque solamente quiere que se le resuelva el problema. Aún así, Jesús tiene suficiente hierba y lluvia para alimentar su rebaño, para alimentar sus ovejas. Y este mismo Cristo multiplicador, yo quiero decirte, vino a ti. Y este mismo Cristo multiplicador vino a mí. El Cristo multiplicador vino a nosotros, habita en nosotros los creyentes. Si tú caminas cada día disfrutando al eterno Jesús, yo quiero decirte una buena noticia: jamás estarás vacío para poder cuidar y proveer de las bendiciones del cielo a aquellos que vienen a ti. Nunca estarás vacío, porque el mismo Cristo multiplicador vino a habitar en nosotros. Su compasión, su provisión. El cristiano consciente del Cristo multiplicador nunca está vacío, nunca está sin respuesta a las necesidades. El cristiano que tiene al Cristo multiplicador tiene incluso para el que no se lo merece. Qué maravilloso es esto. No lo vemos a Jesús renegando, no lo vemos a Jesús quejándose de que la gente solamente me busca por motivos incorrectos. El multiplicador tiene toda la provisión para toda necesidad.
el multiplicador. Yo quiero decirte, el Cristo multiplicador multiplicará tus fuerzas. El Cristo multiplicador multiplicará la provisión. El Cristo multiplicador multiplicará tu unción y multiplicará tu poder para que tú seas un vaso de bendición en las manos del buen pastor. Créelo, ¿lo crees? ¿Lo recibes? El multiplicador está en nosotros. No solamente que Él multiplica con pasión, tenemos al multiplicador de provisión. Vamos a ver que no solamente hay suficiente compasión para 20,000, no solamente hay compasión, no solamente hay ternura en su corazón para 20,000, también hay suficiente provisión para 20,000. Y ese multiplicador de provisión lo tenemos tú y yo en nosotros. En todo este trabajo de sanarlos, de enseñarles qué pasó, el día se hizo tarde. Los discípulos le sugieren a Jesús: despide a la gente para que vaya a los pueblos más cercanos, se puedan alimentar. Ya está oscureciendo, el lugar es solitario. Mateo 14:15. Leamos cómo complementa Mateo esto. Mateo 14:15. Al atardecer, todo el día enseñando, todo el día sanando Jesús, se estaba oscureciendo. Dice: se le acercaron los discípulos diciendo: Jesús, el lugar está desierto. Jesús, ¿ya viste la hora? La hora ya es avanzada, Jesús. Despide a las multitudes para que vayan a las aldeas, se compren alimentos. Qué compasivos, ¿no? Es nuestra compasión natural. Señor, suelta a los que vayan a comer, suelta a los que ya se vayan a sus casas, necesitan comer. Pero Jesús les dice: no hay necesidad de que se vayan. Denles ustedes de comer. No hay necesidad de que ellos se vayan. Ustedes tienen al multiplicador. Jesús les dice: no hace falta que ellos vayan a conseguir alimentos. Es cierto, es tarde. Este lugar aparentemente no tiene nada. Pero aquí están ustedes. Cuidado ahí. Aquí están ustedes. ¿Y eso qué tiene que ver, Señor? Que estemos aquí nosotros. Aquí están ustedes. Jesús les dice: y ustedes me tienen a mí. No sé si lo está viendo. Denle ustedes de comer. Aquí están ustedes y ustedes tienen al multiplicador. Esta es la clave de la vida, iglesia. Reconocer que en nuestra capacidad natural no tenemos las soluciones. Sí, es cierto, naturalmente no podríamos nosotros hacer algo así. Pero tenemos a la preciosa persona multiplicadora morando en nosotros. Este era el error de los discípulos. ¿Cuál era el error de ellos? Ellos tenían conciencia de necesidades, pero no tenían desarrollada conciencia del multiplicador. Y eso es lo que pasa con los creyentes. Tienen conciencia de las necesidades. Hay que pagar la luz, hay que pagar el arriendo, hay que pagar las planillas, hay que pagar el préstamo, hay que pagar todo, el crédito, hay que pagar. Tenemos conciencia, sí, sabemos muy bien y está bien que sepamos lo que tenemos que pagar. Pero nos quejamos de que no hay la provisión necesaria. Nos quejamos porque no vemos al multiplicador. Jesús les está diciendo: ustedes denle de comer y ustedes me tienen a mí, dice el Señor. Ellos no tenían conciencia del multiplicador, y es el mismo problema nuestro hoy. Tenemos conciencia de necesidad. ¿Sabe qué, pastor? No me va a alcanzar. Y en la iglesia dicen que tenemos que ofrendar y tenemos que diezmar. Pastor, eso no va conmigo. Yo estoy apretado, estoy ajustado, solo tengo lo necesario. Yo no tengo capacidad para esas cosas, porque no tenemos conciencia de que el multiplicador habita en nosotros. Aquí es donde entra la conversación entre Jesús y Felipe que vemos en Juan 6. Vamos a Juan 6. Entra la conversación. Conciencia de vivir alcanzados nos hace ver nuestras limitaciones. Verso 5 dice, Juan 6:5, en la segunda parte, le dijo a Felipe, aquí es donde entra la conversación con Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? A ver, Felipe, ¿dónde compraremos pan? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer.
Felipe le responde. ¿Qué le responde Felipe? 200 denarios de pan. ¿Qué es el denario? Un denario valía 4 gramos de plata. 4 gramos de plata era un denario. Y eso es el equivalente al salario de un día. Dice Felipe: Señor, 200 días de trabajo no van a alcanzar para que cada uno reciba un pedazo. O sea, es decir, 200 días de salario no alcanzan. No son suficientes. Felipe le dice a Jesús, al multiplicador: Jesús, no alcanzan 200 días de trabajo para que cada uno de estos coma un pedazo, coma un poco. Felipe hace sus cálculos, concluye que ni siquiera 200 denarios iban a alcanzar. Un denario era la paga diaria por la jornada de trabajo de un agricultor o un obrero no calificado. Es como una especie, para que entendamos, es el salario, era como el salario básico diario, un denario. Es decir, 200 denarios son 200 días de trabajo, un equivalente a unos 8 meses, 9 meses más o menos de trabajo. 8, 9 meses. Pero fijémonos nuevamente en la pregunta de Jesús. ¿Qué le pregunta Jesús? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde conseguimos el alimento para toda esta multitud? Jesús le preguntó: ¿cuánto se necesita, Felipe? Esa no fue la pregunta. La pregunta no fue cuánto se necesita para darle de comer a toda esta gente. ¿Dónde está el pan? ¿Dónde compraremos el pan para toda esta multitud? El énfasis de esta pregunta es: ¿en qué lugar encontramos la provisión? Jesús no preguntó cuánto dinero necesitamos para alimentar a toda esta multitud. La pregunta es: ¿dónde está la respuesta a toda esta necesidad? ¿Dónde está la solución para esta grande necesidad de 20,000? ¿Dónde está? Las pruebas no son para que te preguntes. Escucha, mi iglesia del Señor, Dios nos ama. Las pruebas no son para que te preguntes: ¿cómo voy a salir de esta situación? Las pruebas no son para que nos preguntemos: ¿cómo voy a solucionar esto? Las preguntas probatorias de Jesús son para conducirnos a pensar en qué lugar está la respuesta. ¿Cuál era la respuesta del cielo? Esta era: ¿dónde está la pregunta es: ¿dónde está la respuesta a esta gran necesidad? ¿Dónde conseguiremos todo este pan? El cielo responde: en ti, Jesús, tú tienes todo el pan para toda esta necesidad. Esa es la respuesta de Dios. Es la respuesta del creyente en medio de las pruebas. No para que preguntemos: ¿cómo hago ahora? ¿Cómo soluciono? A ver, ¿cuánto necesito? No, es: Señor, tú eres el lugar donde está la respuesta. Ir a Él. Esa es la respuesta para todo tipo de necesidades. En ti, Jesús, está toda la provisión para nuestra necesidad. ¿Sabes por qué? Porque dice Isaías 55: todos los sedientos vengan a las aguas. ¿Quiénes las aguas? ¿Quiénes las aguas? Jesús. Todos los sedientos vengan a Jesús. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren y coman, compren vino, leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Vuestro salario, ¿por qué lo gastan en lo que no sacia? Dice el Señor: escúchenme atentamente. En otras palabras, miren al multiplicador. Miren hacia adentro al multiplicador y coman lo que es bueno. Comer a Dios como delicia, seguir su palabra deleitosamente. Eso es lo que tenemos que comer. Eso es lo que tenemos que preocuparnos hacer. Comerlo a Él, disfrutarlo a Él. La vida, jóvenes, escúchenme, jóvenes, la vida consiste en disfrutarlo a Él. Esa es la vida, esa es la respuesta a toda futura necesidad. Él lo ha dicho. Escúchenme atentamente, coman lo que es bueno, comer a Dios como delicia, sigan su palabra deleitosamente. ¿Y qué va a pasar? Tu alma se deleitará en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen
y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Dios jamás dejó a David. Dios multiplicó todo en la vida de David. De la misma manera Dios garantiza que si nosotros lo comemos a Él, si hacemos nuestra meta diaria, participar de Él, comer de Él, maravillarnos en el multiplicador, Dios garantiza las mismas misericordias mostradas a David se te muestran a ti. Qué precioso. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que Jesús le hace? Felipe, yo soy la respuesta. Ven a mí, yo soy la respuesta. Aparece Andrés en la escena, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice a Jesús: Jesús, aquí hay un muchacho. La palabra en el griego es un muchachito, un niño. Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Qué saludable alimento. Panes de cebada y el pescado. Panes de cebada, fibra y muchísimos otros nutrientes en el pan de cebada, y el pescado no se diga, los omegas. Iglesia, tenemos que aprender a alimentarnos bien. Iglesia, escúcheme, es serio lo que le digo. Nuestra alimentación tiene que ser una alimentación del reino, una alimentación saludable. Si usted me lo pide, yo le envío un artículo que habla de un estudio que hizo una universidad de Estados Unidos. Ellos querían crear un índice, un listado de los alimentos, desde el alimento más saludable hasta el alimento más nocivo, una escala explicando lo que aporta cada alimento. Y sabía que brócoli, coliflor, aguacate está en el primer lugar. Coliflor, espinaca, frijol rojo, el arroz integral están en la primera lista de los que aportan todos los nutrientes. Bueno, hay una lista grande, es una lista de cientos de alimentos, pero ahí está. Pero ¿sabe usted cuáles están en los últimos lugares? En los peores alimentos, los peores, todo lo que es procesado. El arroz blanco está entre los peores. No le digo esto para asustarlo. Nadie es condenado por lo que coma. No somos condenados. No vamos a ganarnos el cielo si es que comemos arroz integral, y me voy al infierno si como arroz blanco. No funciona así. La salvación es un regalo de Jesús por la fe. Pero es importante. Ya saben ustedes que, eso sí, las personas que comen mal van a ver más pronto a Jesús. Está bien. Está bien. Pero quería mencionar este detalle porque el detalle es muy importante. Las bebidas azucaradas también están entre los peores. Iglesia, tenemos que empezar a hacer cambios importantes en nuestra alimentación y trabajar por nutrirnos verdaderamente. Recuerde que su cuerpo es templo del Espíritu. Las harinas blancas, todo eso. Coma harinas integrales, no harinas blancas. Las harinas blancas son procesadas, ya se le quitó todos los nutrientes, se le quitó toda la fibra. Pero lo integral tiene todo completo. Importante ese detalle. Este niño, ¿qué es lo que pasa? Parece que traía su fiambre, su lunch. Es el único que fue preparado. 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero dice Felipe: ¿qué es esto para tantos? Andrés sabe de un muchacho que tiene una provisión suficiente para 1 o 2 personas. 2 personas podrían comer, creo, con este alimento. 5 panes de cebada, 2 pescados. Le presenta esto a Jesús. Al mismo tiempo, Andrés se queja de lo pequeño de la provisión para alimentar a una gran multitud. El relato bíblico dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sí, eran 5,000 varones. Marcos 6:44 dice: los que comieron los panes eran 5,000 hombres. ¿Por qué menciona 5,000 hombres? Porque son los dragones. ¿Sí? No menciona a las mujeres y a los niños, porque los hombres son los dragones.
Y Mateo 14:21 dice que eran 5,000 hombres, ahí lo dice claramente, sin contar las mujeres y los niños. Se contaba el número de varones, ¿por qué? Porque cada varón representa una familia. Eran 5,000 cabezas de hogar, aproximando un promedio de 4 miembros por familia. Hagamos el promedio, habrá familias más grandes, habrá familias más pequeñas, pero pongamos el promedio, los estudiosos dicen esto, por un promedio de 4 miembros por familia. ¿Ok? Un papá, una mamá y 2 hijos. Digamos que esa es la familia promedio. Entonces, si eran 5,000 cabezas, ¿cuántas personas eran? 20,000. 5,000 por 4, 20,000. Una necesidad multiplicada. Pero ahí está el multiplicador para esta necesidad multiplicada. En ese momento los discípulos mismos no tenían nada más. El muchacho era el que tenía la única provisión. Todas las personas cuando salían llevaban su mochila o su cesta con sus provisiones. Pero había sido un largo día. No sabemos cuántos días ellos estaban en esa jornada, es decir, cuando cruzaron el mar, todo el asunto. El punto es que hasta los discípulos en ese momento no tenían provisión suficiente, no tenían provisión, solo tenían 5 panes de cebada y 2 pescados. 5 panes de cebada y 2 pescados, ¿qué es para 20,000 personas? Esos 5 panes de cebada y esos 2 pescados en las manos de Felipe, ¿qué son para tanta necesidad? ¿Qué son para 20,000 personas? Es nada, ciertamente. En las manos de los discípulos esto no alcanzaba para tan grande necesidad. Pero, y usted ya sabe, 5 panes de cebada y 2 pescados en las manos de Jesús es suficiente para alimentar a 20,000 y son suficientes hasta para que sobre. Porque nuestro Dios es multiplicador. Los discípulos debían dejar de mirar su necesidad y mirar al multiplicador. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En mis manos es nada. No sirve ni para los discípulos propiamente. Así es. Pero en las manos de Jesús incluso puede sobrar. Incluso sobra. Una multiplicación como esta fue la que Dios realizó en el desierto por medio de Moisés cuando proveyó a Israel del maná. ¿Quién es el profeta más grande que Moisés? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y de igual manera, Dios hizo provisión por medio de Eliseo para alimentar a sus siervos, los profetas, a través de una multiplicación milagrosa de 20 panes de cebada. Mire esto en 2 de Reyes 4:38. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, le dijo a su criado, la misma palabra, muchacho. Le dijo a este muchacho, a su muchacho, pon la olla grande y cuece potaje, cocina una sopa para los hijos de los profetas. Había hambre. Dios le da la instrucción a Eliseo y Eliseo le dice al muchacho, por favor, pon la olla grande y cocina una sopa para los hijos de los profetas. Para los profetas, los siervos del Señor que estaban con Eliseo. Verso 39. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre y de ella recogió su falda llena de calabazas silvestres. Vino, las cortó en pedazos esas calabazas, dice, y las cortó en pedazos en la olla de potaje, en la sopa, porque no sabía lo que eran. Simplemente cogió, fue al campo, trajo y puso en la olla. Lo sirvieron para que los hombres comieran. Sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron, hombre de Dios, hay muerte en la olla. Eso está envenenado. Y no pudieron comer. Pero Eliseo dijo, tráiganme harina, símbolo del pan de la vida. Amén, harina integral. Tráiganme harina de donde sale el pan. Y la echó en la olla y dijo, ahora sírvelo a la gente para que coman. Y ya no había nada malo en la olla. Sanidad milagrosa de la sopa por causa de aquel que es
la sustancia, el pan. Pero el verso 42 dice: vino un hombre de Baal Salisa, trajo al hombre de Dios panes de primicia, trajo las primicias a Eliseo. ¿Cuáles eran esas primicias? 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él le dijo al muchacho: dales estos 20 panes a la gente para que coman. Su sirviente dijo: ¿cómo pondré, Señor, esto delante de 100 hombres? Pero, Señor, son 100 comelones y tengo 20 panes. ¿Cómo quieres? ¿Qué habría que hacer? Matemáticas. ¿Qué hay que hacer con cada pan para que alcance para los 100? ¿Dividirlo en cuántos? En 5 pedazos. En 5 pedazos. Un quinto del pan para cada uno. Y sáciese. Llénese. Es lo que dice el siervo. ¿Cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Él respondió: dalos a la gente para que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos, comieron y sobró conforme Dios había hablado. Porque ese es el Dios multiplicador. Ese es el Dios que multiplica y de quien tenemos que tener conciencia. Iglesia del Señor, nuestro Dios es el multiplicador. Él multiplica. No hay necesidad que le quede grande a Él. No existe necesidad grande para este maravilloso multiplicador. Regresemos a Juan, versículo 10. Jesús da esta instrucción. Están a punto de testificar, de atestiguar, de ser testigos de la alimentación del banquete de Pascua más maravilloso. Jesús les dijo: hagan que la gente se recueste. La palabra es reclinar. No sé si usted ha visto cómo solían los judíos sentarse a la mesa y comer. Las mesas no eran altas lo suficientemente como para coger una silla como esas y sentarme y comer al nivel de la silla. No, se reclinaban, se acostaban de lado y las mesas eran bien bajas y allí se servían. Esto es lo que Jesús dice: háganlos que se reclinen, que se sienten. Estamos en una fiesta y vamos a disfrutar el mejor banquete, dice Jesús. Hagan que se reclinen, que se recuesten sobre la hierba. Había mucha hierba en el lugar, es decir, hasta era cómodo. Era cómodo para la gente recostarse y reclinarse. Había mucha hierba en aquel lugar. Recuerden que es tiempo de la Pascua. El mes de marzo se celebraba la Pascua aproximadamente. Es primavera, quiere decir que había bastante hierba. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Ahora, hacer que la gente se recueste. ¿Pero qué les vamos a dar? Hacer que la gente se recline como si estuviera en una cena. ¿Qué les vamos a dar? Jesús, generar expectativa en la gente puede desilusionarla. Jesús, esa pudo haber sido la reacción de los discípulos. Señor, no alimentes falsas expectativas. 5 panes, 2 pescados, Señor. Y tú les dices que se sienten como que si fueran a servirse un banquete. Sin embargo, debes recordar que Jesús multiplica nuestras expectativas y esperanzas. Los hace sentar sin haber nada, literalmente todavía, pero Jesús los hace sentar porque Jesús quiere multiplicar nuestra esperanza, nuestras expectativas. Si tú no tienes expectativas de este Jesús, no vas a ver la multiplicación. La multiplicación de gozo, la multiplicación de paz, la multiplicación de sanidad. Dios puede hacerlo, pero Él quiere generar esperanza en nosotros. Él quiere generar expectativa en nosotros. Verso 11. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tomó los panes que le entregaron y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban reclinados, recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Multiplicación en acción. Primero, tomar lo que tenemos y ponerlo en las manos de Jesús. Segundo, orar en sintonía con el cielo. Tercero, repartirlos a la multitud. Miremos cómo lo dicen Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 14 dice:
Verso 19. Ordenó a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo. ¿Qué significa eso? Me sintonizo no a la necesidad, me sintonizo a lo que dice el cielo. Levantó los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Verso 16 en Lucas 9 dice, perdón, yo me salté, creo, ¿no? Sí, me salté de Mateo a Marcos. Ok, Marcos dice, él tomó los 5 panes, los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió para que sean servidos, y repartió también los 2 peces. Y Lucas 9 dice, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Iglesia, solamente lo que tú pones en las manos de Jesús tiene el potencial de multiplicación. Aquello que se queda en mis manos no va a saciar ninguna necesidad. Si los discípulos se comían entre ellos los 5 panes y los 2 peces, no iba a suceder la multiplicación. Si ellos no depositaban eso en las manos de Jesús, ellos no iban a experimentar la multiplicación. Ni toda esa gente iba a ser saciada en su necesidad. Solo aquello que se queda en las manos de Jesús, aquello que Jesús recibe en sus manos, se multiplica. Aquello que se queda en mis manos no saciará ninguna necesidad. Y es por eso que me pregunto, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué razón? Porque retenemos. Jesús partió los panes y los peces, los dio a los discípulos. Ni siquiera Jesús, ni siquiera dice que Jesús comió. Él no vio por su interés. Tampoco nos dice que los discípulos vieron por su interés. Nosotros comamos primero y luego come la gente. No. Ellos repartieron a la gente. Esto habla mucho, iglesia, acerca de quién está, en mi perspectiva, quién tiene la prioridad. Yo, mis necesidades, yo ser saciado, yo, pastor, mis problemas, yo. Nunca verás la multiplicación. Solamente aquel que entrega en las manos de Jesús se convierte al mismo tiempo. Después de que Jesús se haya sintonizado con el cielo, Jesús en ti se sintoniza al cielo, entonces tú recibes nuevamente en tus manos para poder repartir. Los discípulos se convirtieron en las manos de Jesús. Verso 12 dice, cuando se saciaron. Por favor, eso tiene que subrayarlo. ¿Qué pasó? Se saciaron. 5 panes y 2 peces. Se saciaron. Se saciaron. Ese es el milagro. Jesús siempre tendrá lo suficiente hasta para que nos saciemos. Iglesia del Señor, si nosotros tenemos conciencia del multiplicador que vive en nosotros, nunca padeceremos hambre ni necesidad. Jamás. Es el multiplicador. Es el multiplicador. De Él hablamos. Verso 12 dice, le dice a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran. Sobró pedazos para que no se pierda nada. Porque Dios no cree en el desperdicio. Dios no cree, ni fomenta, ni apoya, ni auspicia en los desperdicios. Hay gente que come y deja comida en el plato. Los niños y jóvenes mal enseñados por sus padres no se comen todas las cosas. Jesús no cree en esa ideología. Jesús cree en que al niño hay que ponerle un camino firme. Te comes, si no, mi mamá decía, te pongo el doble. Y qué buena manera de aprender. Ninguno de los dos nos quejamos de nada, absolutamente. Es muy práctico esto. Jesús no fomenta el desperdicio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las cosas vienen por milagro, ¿cuál es la tendencia? ¿Cómo no me costó? Deja nomás. Aunque sea un milagro, Jesús no cree en el desperdicio. Aunque sea un milagro. No desperdicies nada, aunque haya llegado por milagro. Aunque a ti no te costó, no lo desperdicies. Así es, a otro le costó.
Al Padre que nos dio a su Hijo, le costó todo para que el multiplicador esté en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que Jesús multiplica tiene la bendición para ser aprovechado hasta el último pedazo. Hasta el último pedazo tiene la bendición para aprovecharse. Hasta el último pedazo. Verso 13 dice: los recogieron, los discípulos recogieron los pedazos y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. De los 5 comieron 20,000, sobró y llenaron 12 cestas. Los discípulos siguen la instrucción, recogen los pedazos que sobraron, se llenaron 12 cestas. Ahora la pregunta es: ¿de dónde salieron estas 12 cestas para recoger los pedazos que sobraron? Muy probable eran las cestas donde los discípulos solían llevar cada uno sus provisiones. Eran 12. Cada cesta que antes del milagro estuvo vacía, después del milagro estaba llena. Cada discípulo fue llevando una cesta llena de pedazos por causa del multiplicador. El orden de lo temporal te dice, ¿qué te dice lo temporal? Lo temporal, las tinieblas te dicen: primero sacio mis propias necesidades y si me queda, doy lo que me sobra. El cielo trabaja de otra manera totalmente opuesta. El multiplicador dice: confía en mí, entrégame a mí primero, conviértete en mis manos para saciar las necesidades y mira cómo yo me ocupo de proveer para todas tus necesidades. Ese es nuestro Dios. Y así trabaja el cielo. La tierra te dice: no, primero tú, luego si te sobra. Eso es del diablo. Y el diablo es egoísta. Él solo vino para matarte, robarte y destruirte, y tú no le puedes creer al diablo. Pero Cristo vino para darnos una vida multiplicada en abundancia. Por lo tanto, el cielo, ¿cómo trabaja? Cree, confía y yo lleno tu cesta vacía. Qué maravilloso. Esas cestas estuvieron vacías. Ahora esas cestas están llenas. Estaban llenas. Cada uno se fue llevando una cesta llena de pedazos. Cada uno. Porque la realidad del cielo que habita en nosotros cambia la escasez de la necesidad por la abundancia de su multiplicación. Ahora, la pregunta que cabe hacernos, hasta ahí vamos a llegar en Juan 6. La pregunta que cabe hacernos: ¿por qué no todas las personas creyentes experimentan al multiplicador hoy? Te va a asombrar la respuesta. Este milagro de multiplicación de Jesús es para entenderlo. Escucha, por favor, para que dejes esa vida de necesidad y de miseria. Escúchame. El milagro de la multiplicación hay que entenderlo. Solamente lo que se entiende tiene la capacidad de producir más fruto, más multiplicación. Este es un principio del reino. ¿Cuál es el principio del reino? La maravilla que yo me detengo a considerar es la maravilla que va a producir abundante fruto en mí. Mateo 13:23 dice: aquel hombre en el cual se sembró la semilla en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. ¿Sabe por qué el pueblo de Dios está escaso? Porque no ha entendido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Porque cuando entendemos la palabra, dice: este sí da fruto y produce a uno, va a producir a 100. Es decir, se multiplica por 100. El otro a 60, multiplicación por 60. Y otro a 30, multiplicación por 30. Pero ¿quién? Leamos nuevamente: el que oye y lo entiende. Ese da fruto a 100, otro a 60, otro a 30. Pero el que no lo entiende no va a producir fruto. Ahí está. Mateo 13. ¿Qué pasó con los discípulos frente a este milagro del cual fueron testigos?
La palabra entender es la palabra voy a detenerme, voy a considerar lo que ha pasado. A ver, Jesús acaba de hacer esto, 20,000 personas acaban de ser alimentadas. Los discípulos tenían que detenerse y entender lo que había pasado recién. A ver, Jesús, había mucha necesidad y Jesús, el multiplicador, se sintonizó al cielo. Y entonces toda la necesidad fue saciada. Toda la gente comió, se sació y hasta sobró. Ellos tenían que tomarse el tiempo. Ellos tenían que detenerse. Ellos tenían que pausar. No, a ver, Jesús, ¿cuál es el siguiente milagro? Porque así somos nosotros. Como la multitud espera, ¿cuál es el siguiente milagro? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Los discípulos estuvieron allí. Fueron las manos de Jesús, pero se les dificultó poder seguir operando en ese poder porque no se detuvieron a entender, a considerar, a meditar y a maravillarse en el milagro de los panes. Unos versículos más tarde en Juan 6, en unos próximos mensajes vamos a llegar a ese pasaje. Vamos a ver que los discípulos solos, sin Jesús, se enfrentan a una tormenta en el mar de Galilea y no pudieron responder. Después de haber visto semejante milagro en la tormenta, no pueden responder. ¿Por qué? Al no entender la multiplicación de los panes, al no maravillarse en el milagro y meditarlo, ellos no tenían poder para actuar con ese mismo poder en la siguiente prueba de fe. Lea lo que dice Marcos 6:51. Dice, Jesús subió con ellos a la barca en plena tormenta. Ellos estaban asustados. Jesús tuvo que caminar, vino a la barca, se sube a la barca y el viento se calmó. Ellos estaban asombrados. ¿Sabe cuál es la palabra en griego? Estaban atontados. Estaban atontados. No era un asombro de maravilla, era un asombro de que no podían procesar. Estaban atontados y ven milagro, y ven milagro, y ven milagro, y siguen atontados. Eso es lo que dice aquí en gran manera. ¿Por qué? Versículo 52, léalo. ¿Por qué pasaba eso con los discípulos? Porque no habían entendido lo de los panes. Si tú no entiendes lo de los panes, no vas a fluir en el poder para los siguientes milagros. Tú tienes que detenerte, tú tienes que pausar, y esto tienes que ponerlo en tu corazón. Padre, esto es serio. Mira lo que dice. Su mente estaba embotada. La mente de los discípulos estaba embotada. El original lee así: el corazón de ellos estaba endurecido. Cuando tú ves milagro, qué lindo el milagro. Qué lindo lo que pasó en el 2020. Qué lindo lo que pasó en el 2021. Pero tú no te detienes a considerar cómo la mano de Dios ha venido guardándonos, guiándonos, multiplicándonos en eso. Tú no lo ves. No estás listo para la tormenta. Y la tormenta viene y te va a atontar, te va a asustar. Es un milagrito para enseñarlo a los niños, la alimentación de los 5,000, ya en una manualidad. No, es un milagro muy serio. Porque el poder de los discípulos dependía de entender lo de los panes. Un corazón que no considera a Jesús no verá los milagros. Por eso yo quiero motivarte hoy. Mira al maravilloso multiplicador. Míralo como tu tesoro. Cree que su presencia en ti es el valor más alto. Fijemos nuestros ojos en el eterno multiplicador. Él está con nosotros y ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Pongámonos de pie, iglesia del Señor. Los discípulos no pusieron el milagro en sus corazones. Solamente estaban esperando la siguiente señal de Jesús. Y ese es el mismo riesgo que nosotros corremos hoy ante este milagro. Podemos conocerlo de memoria, saber los detalles de lo que pasó. Pon atención, por favor, no te distraigas, porque después se viene serio. Pero no es el riesgo solamente de los discípulos, es el riesgo que corremos todos nosotros frente a este milagro. Podemos conocer de memoria qué pasó. Podemos saber los detalles de lo que pasó. Pero más allá de todo eso, debemos detenernos y deleitarnos en aquel que multiplica para toda necesidad. Fue uno de estos discípulos que no pudo responder en la tormenta. Fue el mismo discípulo que escribió
La carta que leímos al inicio, la segunda carta de Pedro, el mismo Pedro que en su carta años más tarde nos declara que ahora sí conoce al que multiplica favor y bienestar para su pueblo. Pero si su pueblo le conoce y se deleita en él. Padre, en el nombre de Jesús, tuyo es el poder, la gloria y la alabanza. Y yo oro hoy una bendición para que tu pueblo, tu iglesia, hoy recibe la bendición. Levanta tus manos y recibe esta bendición. Señor, hoy te pido como ministro tuyo que cada persona hoy aquí conozca que el multiplicador está en nosotros, que el multiplicador vive en nosotros, que el multiplicador hizo morada en nosotros. Hoy te pido una revelación sobrenatural. Abre los ojos, rompe los terrenos endurecidos, para que conozcamos cuál es la riqueza que llevamos en nuestro ser interior. En nuestro interior nos fue dado. Y Él dice: conozcan este amor, conoce esta gracia, conoce este regalo, porque yo soy capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que tú pides o entiendes, según el poder que actúa en nosotros. En el nombre de Cristo, Padre, oramos como iglesia. Abre nuestros ojos para ver al maravilloso. Abre nuestros ojos para ver al multiplicador. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Quita toda fascinación, todo atontamiento de nuestras mentes que no nos permite discernir que la respuesta, que la solución está en medio nuestro. Oh Jesús, hoy te rindo mi corazón incrédulo, hoy te rindo mi corazón endurecido, para que tú te glorifiques con grandes multiplicaciones. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Lo recibes? Amén. Iglesia del Señor, qué bueno es Dios. El día lunes que pasó, entraron a discutirse en la asamblea dos leyes potencialmente terribles y destructivas. La primera ley es la ley que la Corte Constitucional ordenó a la asamblea acerca del aborto por violación. Ya no se está discutiendo, ya la Corte Constitucional, estos jueces que se creen dueños de la verdad, ellos impusieron el aborto por violación, sea legal el aborto por violación. Pero dése cuenta el trasfondo. Se está discutiendo ahorita en la asamblea el plazo de aborto hasta 9 meses. Es un crimen. El día lunes entró a debate eso a la asamblea. Segunda ley, terrible, terrible. Le voy a leer. Esto es la captura. Me metí a la página de la asamblea, hice la captura. Hubiera sido bueno enviársela para que puedan verla todos. No estoy agregando ni quitando. Entró la ley de emergencia sanitaria. ¿Qué es esa ley de emergencia sanitaria? Usted debe saber que el COE no tiene poder, ni ley, ni voto. Ahorita el COE lo único que dice: exhorta, recomienda, pero nada de lo que el COE ha dicho puede establecerse como norma. Por eso es que nosotros no debemos temer a la supuesta imposición, porque el COE no hace leyes y el COE no tiene la capacidad de imponer. Ahora, esta ley de emergencia sanitaria, ¿qué es lo que pasa con esta ley? Es una ley que busca, literalmente estoy leyendo lo que el presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, un doctor llamado Marco Molina, dice: esta ley busca limitar libertades fundamentales como son la libertad de tránsito, porque ya, como la Corte Constitucional le dijo al gobierno, ya no puede hacer estados de emergencia, decretos de estados de excepción, ya no se puede. Y esa era la única manera para impedirnos movilizarnos, para impedir el tránsito libre. Ya no pueden, por eso es que no han puesto esas normativas ahorita. ¿Por qué? Porque ya no hay estado de excepción. Pero ahora, por medio de esta ley, que si se llega a aprobar, ellos van a restringir por ley orgánica, o sea, una ley establecida, van a tener la capacidad, le entregan al COE y a los ministerios de salud
todas las facultades para que restrinjan por ley libertad de tránsito, libertad de reunión, y se quita la inviolabilidad de los domicilios. Quiere decir, ahorita nadie puede entrar a su domicilio sin su permiso. Pero esta ley quita la inviolabilidad de los domicilios, deja nuestros domicilios a expensas de lo que ellos creen y consideran hacer. La ley de emergencia sanitaria, sobre pretexto de la pandemia. Dice, con la finalidad de precautelar derechos superiores como son el derecho a la salud y la vida. Esas tres libertades se quitan y ahora ellos dirán, cuando usted se mueve, en cualquier momento, en cualquier época, porque ya será ley. ¿Quién se reúne? ¿Cuándo se reúne usted? ¿En qué momento? Y tercera cosa, ellos pueden entrar a su domicilio sin su permiso. Se elimina el derecho de la inviolabilidad del domicilio. Iglesia, ¿qué tal si nos acercamos al multiplicador y oramos juntos? Que Él destruya estos planes perversos. Él tiene todo el poder para hacerlo. En el nombre de Cristo, Padre, sutilmente, como se dice vulgarmente, entre gallos de medianoche, Señor, porque la gente, la ciudadanía no está enterada. Pero, Señor, ya se está discutiendo dos leyes atroces, dos leyes infernales. Y Padre, venimos a ti, nos conectamos a la fuente, nos conectamos al multiplicador, para que el multiplicador haga su provisión. Toda la provisión legal, toda la provisión de inteligencia, toda la provisión de sabiduría. Padre, gracias. Nosotros nos gozamos en ti. ¿Dónde está la respuesta a esto? Yo soy, dice Jesús, la respuesta. Tu pueblo te mira a ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor Dios, porque como iglesia, la iglesia general en el Ecuador dejó de hablar de estas cosas, dejó de hablar de política, dejó de hablar de las cosas que son necesarias, que es parte de la vida y la piedad, y no podemos disociarlo. Señor, es importante que la iglesia de Cristo haga referencia en este tiempo, Señor, como fue la iglesia primitiva en tiempos del Imperio Romano. Y ese imperio temía a esa iglesia, porque esa iglesia ponía al mundo de cabezas. Esa es la iglesia, Señor. Por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder del multiplicador, ordenamos, le hablamos a esas leyes y a los espíritus satánicos que promueven esas leyes. Leyes se quedan archivadas, se descartan en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Porque por amor al remanente, por amor a los justos, por 10 justos, tú perdonarás esta ciudad, Señor Jesús. Aquí estamos, Padre. Queremos vivir en libertad. Queremos vivir, Señor, quieta y sosegadamente, reposadamente, como dice el apóstol Pablo, que oremos. Oramos para vivir quieta y reposadamente en libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Tú desarmas los planes y las estrategias de las tinieblas. Tú desarmas, Señor, todo plan y toda artimaña ahora mismo. Y Padre, confiamos en tu poder. Confiamos, no creemos en la imposición, creemos en la libertad, que cada persona puede tomar su mejor decisión. No somos niñitos. No somos niñitos que necesitamos al Estado como tutor. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y a lo que sea justo nos someteremos, y lo que es injusto desobedeceremos. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos, Padre. Gracias, Señor, por tu paz. Mi hermano Luis, gracias, Jesús. Gracias, Padre.